estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá mientras yo tome de tu mano. Seguro yo voy a estar y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado, sí. Todo tu amor me cubrirás mientras yo tome de tu mano. Seguro yo voy a estar y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Voy a alabarte mientras tenga vida, toda la vida. Dice por la eternidad. Más mi vida, no quiero fallarte, Señor. Mientras tenga vida, toda mi vida, por la eternidad. Sí, Señor. Bueno, hermanos, qué bonita canción, ¿no? Qué bonita alabanza, ¿no? Bueno, hermanos, tomemos nuestra Biblia y vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, y versículos 12 y 13. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Amén. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación,
la salida para que podamos, ¿qué? Soportar. Amén. Bueno, hermanos, mirábamos esta mañana y hemos visto en el transcurso de esta semana y de este mes y de este año y parte del año pasado que la situación ha estado un poco difícil, ¿no? En cuanto a circunstancias de salud con esta enfermedad, con este COVID que ha azotado muchísimas familias a nivel mundial y como hablaba nuestro hermano, cada vez lo vemos más cerca, ¿no? Recuerdo cuando iniciábamos y no llevábamos sino un mes, 2 meses de ese COVID, que a la iglesia no había llegado y aún no había tocado a nadie así, ha llegado así, muy ha llegado a la iglesia. Aunque aún gracias a Dios, miembros de la iglesia, pues no nos ha tocado así muy duro, ¿no? Pero sí a familiares, a amigos, a vecinos, mucha gente que aún no conocemos, pero nos han llegado las noticias de que están sufriendo, ¿no? Que están en su enfermedad, que están entubados, que como en el caso de Paola, ¿sí? Como en el caso de este señor, el abuelito de nuestra hermana, don Alfonso, que lo tuvieron que desconectar y ya a la voluntad de Dios, ¿no? Y también hemos visto otras circunstancias que también es la economía que ha tocado los hogares, las familias. También hemos visto circunstancias que a raíz de tanto encierro, de estar las familias juntas tanto tiempo, ¿sí? Viéndose en la cara casi todos los días, eso también ha traído problemas en las relaciones. Entonces hay hogares que han sido tocados para mal. Nosotros estamos como familia, estamos reunidos para orar, para que el Señor intervenga en todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, estamos en este año pidiendo que sea, que sea ese despertar en nosotros en oración, hermanos. ¿Sí? Que no sea solo el sábado, que no sea solo el miércoles, las hermanas en la mañana, sino que sea todo momento, que sea en nuestra mente el orar, el hablar con Dios. Podemos estar ejerciendo alguna labor y podemos estar hablando con Dios, porque Dios, como lo cantábamos, ¿qué? Siempre está a nuestro lado. Y es nuestro deber orar los unos por los otros. ¿Sí? No es tiempo de descansar, es tiempo de orar. Es tiempo de clamar a Dios. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, bendito Rey, Señor de la gloria, bendito Padre, Señor. Hoy venimos en esta tarde delante de ti, de tu presencia, Señor, con un corazón, Señor, contrito, con un corazón humillado, entristecido, arrugado, Señor, porque conocemos muchas circunstancias, Señor, de nuestra iglesia, Padre, de nuestro alrededor, bendito Señor, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, Señor, que están en esta situación de enfermedad, Padre. Hoy, Señor, no los nombraré por nombre propio, Señor, porque tú los conoces a cada uno de ellos, bendito Dios, Señor, y porque queremos orar a un nivel universal, bendito Dios, Señor, clamarte a ti, Señor, en oración por todos, Señor, todos aquellos que están en enfermedad, Señor, no solo por este COVID, sino por muchas otras dolencias, bendito Padre Celestial. Tú eres un Dios poderoso, Señor, y a ti no se te escapa nada, bendito Dios, Señor, ningún nombre, bendito Dios, Señor, ninguna situación, ninguna circunstancia, Señor. Hoy te oramos a ti en unidad, en un mismo espíritu, Señor, para que tú, oh Dios de los cielos, seas, bendito Dios, Señor, en cada vida, en cada hogar, Señor. Seas en cada enfermo que está hoy, Señor, en esta cama postrado, Señor, en cada clínica, en cada hospital, Señor, por cada persona que está en su casa en enfermedad, Señor. Seas tú, Señor, derramando a través de tu Espíritu Santo, te lo rogamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que derrames de tu sanidad, Señor. Que seas tú derramando sanación, bendito Dios. Tú eres todopoderoso, bendito Padre. Hoy te rogamos, Dios de los cielos, que tu misericordia se mueva, Señor, en cada vida, Señor, en cada hogar, bendito Dios. Te oramos también, bendito Padre Celestial, por aquellas personas que han perdido, Señor, a sus seres queridos, Señor, que hoy lloran, que hoy están adoloridos, Señor, que hoy extrañan a ese padre, a esa madre, a ese hermano, a ese hijo, Señor, porque ha dejado un vacío en sus vidas,
en sus familias, en sus hogares, Señor. Y aunque es lo natural de la vida que todos, Señor, lleguemos a este punto de morir, duele, Señor. Duele cuando perdemos un ser querido, Señor. Duele cuando le decimos adiós a una persona y sabemos que no le volveremos a ver, Señor. Y nuestro único consuelo, Señor, eres tú, Señor, que a través de tu Espíritu Santo puedes consolar cada vida, cada corazón, bendito Dios, Señor. Oramos por aquellos que han derramado sus lágrimas, bendito Dios, Señor, por sus seres queridos, Señor. También queremos orarte, Señor, por las situaciones sentimentales, Señor, por los corazones heridos, esos corazones que han sido rotos, Señor, que han recibido, Señor, malas palabras, bendito Padre, malos tratos, Señor. Estos hogares, Señor, que en esta pandemia, en este encierro han sido tocados, bendito Dios, Señor, por las malas circunstancias, Señor. De pronto también la economía ha sido afectada y a raíz de esto, estos hogares también se han visto deteriorados, bendito Dios. Hoy oramos para que seas tú restaurando, bendito Dios, Señor, para que seas tú tomando el control de cada corazón, Señor, de cada vida, bendito Dios, Señor, de cada esposo, de cada esposa, Señor, de cada hijo, Señor. Seas tú dando las fuerzas, bendito Dios, para soportar en unidad los malos momentos, bendito Dios, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones y porque yo sé que tú te glorificarás, Señor. Yo sé que tú tomarás el control, Señor, de la vida de mi hermano Pedro, Señor, de su familia, bendito Dios, Señor, de esta jovencita, bendito Dios, que está comenzando a vivir, bendito Padre, pero también el control de aquella madre, de aquellos abuelos, Señor, de aquellos tíos, Señor, bendito, que están a su alrededor, bendito Dios, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que tú tomes el control de esta situación, Señor. Que donde se encuentre esta joven, Señor, sea para bien, bendito Padre Celestial, sea que le sirva para bien, Señor, bendito. Y así cada situación de la iglesia, cada hermano, Señor, tiene su situación, cada hogar tiene su problema, bendito Dios, pero también cada hogar tiene tu palabra, tiene el orarte a ti, tiene el arrodillarse, el abrir su corazón a ti, Señor, y buscar de ti, bendito Dios. Hoy, como lo hizo, como lo hacía David, que llevaba sus pensamientos y su corazón delante de tu presencia, Señor, hoy cada uno de nosotros, Señor, llevamos nuestros pensamientos, Señor, nuestro corazón, Señor. Llevamos, Señor, nuestras aflicciones y nuestras angustias, nuestras cargas delante de ti, bendito Padre. Porque ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de verdad? Si solo tú tienes palabras que sanan, que edifican, bendito Dios, Señor de la gloria. Gracias te doy, Padre, porque como lo decía el salmista, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y nosotros lo reconocemos, que nuestro socorro viene del cielo, que nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos, que creó todo lo visible y lo invisible, y todo lo domina, todo está en sus dominios. Él no ha perdido el control de nada, Señor. Tú nunca lo perderás, bendito Padre. Te doy gracias, Señor bendito, de antemano, porque sé que tú obras en cada situación, porque sé que tú en ese mismo momento, Señor, estás obrando en los enfermos, estás obrando, Señor, en los corazones afligidos, estás obrando en los corazones angustiados, Señor, estás abriendo puertas de prosperidad, Señor bendito, donde vendrá tu bendición, bendito Dios, donde vendrá el alimento a cada casa, bendito Dios, Señor. Y nos alegramos por eso, Señor bendito. Gracias, gracias a ti, oh Dios Todopoderoso, Señor. Hoy nos alegramos de poder traer delante de tu presencia cada situación, Señor bendito. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú te acercaste a nosotros, Señor, y por medio de Jesucristo restauraste a cada vida, a cada corazón que abre a ti, Señor, su corazón. Tú lo restauraste contigo, bendito Dios. Tú mismo, Señor, buscaste la manera de comunicarte con nosotros, Señor. Tú mismo nos reconciliaste contigo. Tú mismo entregaste el cordero que nos limpiaba de los pecados, Señor. Tú hiciste toda la obra por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la oración. Gracias, Señor, porque podemos elevarte a ti, clamor, Señor. Ruego, Señor, porque podemos, Señor, derramar nuestra alma como el agua se derrama, Señor, como lo dice el salmista, Señor, delante de tu presencia, oh Dios.
Gracias porque tus oídos están atentos a la oración de los que buscan de ti, Señor. Tu palabra dice que tú jamás echas fuera al que corre a tus brazos, bendito Dios, sino que lo recibes en amor, bendito Padre. Gracias por recibir nuestras oraciones, Señor, en esta tarde, bendito Padre Celestial. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero pedirte que ahí donde estés, le des un aplauso al Señor. El Señor obra, porque el Señor se mueve, porque todo lo que estamos pasando cada uno de nosotros no es para muerte, es para que el Señor se glorifique en cada situación y en cada circunstancia. Es para que tú y yo, hermanos, conozcamos el poder de Dios. Amén. 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 Vamos a escuchar este cántico que se llama Dulce Oración. Dulce oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré feliz de ti. Dulce oración. Bueno, hermanos, qué hermoso cántico, ¿no? Qué alegría saber que tenemos un medio por el cual nos podemos comunicar. Así como tomamos el celular para llamarnos entre hermanos, para enviar mensajes de WhatsApp, así también cerramos nuestros ojos y desde nuestro corazón le marcamos al Señor, y Él nunca está ocupado, nunca saldrá llamada en espera. No, el Señor siempre recibe nuestras oraciones. Entonces, qué bueno que podemos orarle a Él, levantar nuestra voz. Y cuando terminamos de orar, no sé, a mí me pasa, ¿no? Cuando yo termino de orar, siento como tranquilidad, como paz, como que ya le pasé mi problema al Señor, o la situación ya se la pasé al Señor, y ya como que yo quedé, ¿qué? Más tranquilo, ¿cierto? Y con la confianza y la fe de que la palabra de Dios en cuanto a eso tiene muchas promesas.
donde dice que donde se reúnen dos o tres, ahí está el Señor en medio escuchando, que cuando se ponen dos o más en, en común acuerdo para pedirle a Dios algo, el Señor obra, ¿sí? Que cuando el justo abre su boca, el Señor escucha. Hay muchas palabras donde el Señor nos ratifica que cada vez que levantamos nuestra oración, el Señor la escucha. Bueno, Bueno, hermanos, bienvenidos. Qué bueno que podamos estar esta tarde nuevamente en la dirección del Señor. Bueno, eh, algunos hermanos que de pronto en un tiempo no volvimos a ver. En primera instancia les voy a pedir que inclinen su rostro. Le voy a pedir a mi hermano Guillermo que abra su micrófono, hermano. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que en ese poder, en esa misericordia que es característica de Él, nos hable en esta tarde, nos dirija por medio de su palabra, que sea refrigerio para aquellos que necesitamos refrigerio, que sea alivio para aquellos que estamos cansados y que sea de fortaleza para aquellos que estamos desmayando o que de una manera u otra las circunstancias de esta vida hacen que de pronto nos caigamos y tenemos a ese que es todopoderoso para que nos levante. Bueno, entonces, hermano Guillermo, por favor, nos dirige en la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, la honra, la gloria siempre ha sido para ti, Señor, y será para siempre, Señor. Padre, estamos en tu presencia, porque sabemos, Señor, que tú ya estabas en esta hora esperando por nosotros, y por eso con esa confianza, con esa seguridad, Señor, te invocamos, te llamamos, y que por favor, en esta hora derrames tu Espíritu Santo sobre cada vida, Señor. Que en esta tarde, Padre, al estudiar tu palabra, sea el refrigerio necesario que tu iglesia necesita, Señor, sea la voz tuya que repercute en cada vida, en cada corazón, mi Rey, para que despertemos como pueblo tuyo, como líderes tuyos, Señor, para tu servicio, bendito Dios. Pero Padre, queremos tu respaldo, queremos tu apoyo, Señor, que tú llegues a cada vida, a cada corazón, transformando, Señor, los corazones, transformando esas vidas duras, Señor, para aquellos que quieren alejarse, bendito Dios. Por favor, que miren al cielo, te miren a ti, Señor, que es el único Dios verdadero en el cual podemos confiar, que todas las promesas son justas y verdaderas, dice tu palabra, en la cual podemos confiar, Señor. Bendito Señor, derrama tu bendición sobre tu iglesia, cada uno de los que estamos presentes en esta tarde, Señor, en esta virtualidad. Gracias por ello, gracias porque podemos mirarnos, Señor, mirar nuestros caracteres, pero Señor, estrechar nuestras manos un día y estrechar en este momento a través de tu Espíritu Santo, sentir el calor, sentir el apoyo tuyo, Señor, sentir esa paz que tú sabes dar, bendito Dios, y que en este momento nuestra mente esté despejada, Señor, para poder entender tu palabra, que nos olvidemos de las cosas terrenales en esta hora y que nos concentremos solamente para mirarte a ti, escuchar esa voz tuya, Señor, y que el mensaje que mi hermano va a expresar sea el despertar de tu iglesia, sea que el hablar de tu iglesia, Señor, para que tu iglesia despierte y podamos estar más seguros llevando tu palabra, Señor. Por favor, eres el bálsamo que cicatriza el corazón adolorido, bendito Dios. Por eso bendiga a todos los hogares, nuestras familias, y quédate con nosotros, Señor, y pon y quema el labios de mi hermano con el carbón de tu espíritu, y que él hable, sean palabras tuyas, Señor, y que llegue y penetre el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Nos dejamos en ti y nos abandonamos en tu presencia, Señor, esperando que tú perdones cualquier equívoco, cualquier debilidad, Señor. Lo ponemos todo en tus benditas manos, a nuestro Dios y Padre, a través de tu Hijo, bendito nuestro Señor Jesucristo, a quienes da la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra. Entonces, acerque sus Biblias, si tiene allí su Biblia, y vamos a escudriñar esta palabra que nos habla el Señor en esta tarde. Necesitamos de ese alimento espiritual. Vamos a ver algo que se intitula de la fuerza a la debilidad y de la debilidad a la fuerza. De la fuerza a la debilidad y de la debilidad a la fuerza. ¿Sí?
Y lo unimos con en esta mañana que hablamos de la vulnerabilidad, de ser vulnerables. Y cuánto necesitamos esta parte delante de Dios. El reconocer lo frágiles y lo vulnerables que somos. ¿Sí? En una época donde el mundo está puesto para que las personas lo devoren, con sus inventos, con sus avances, con la tecnología y con tantas ideas que este mundo se ha permitido tomar, y en muchos momentos despreciando la verdad y la dirección de Dios. Entonces, vamos a empezar. La hermana en la mañana nos adelantó un poquito de esta parte, pero yo les quiero compartir otro poquito más de esto. Y la hermana nos compartía que la palabra vulnerable se desprende de un origen latín, que es la palabra vulnerabilis, y que se forma de dos raíces, de dos partes, que es una que es vulnus, que significa herida, y la segunda que es habilis, que expresa la posibilidad. Por lo tanto, la hermana nos decía que la vulnerabilidad o ser vulnerables es la posibilidad que tiene toda persona de ser herida, ¿sí? Y hay tres aspectos de este ser vulnerables. Primero, se da en las personas frágiles o que son incapaces de soportar algo, ¿sí? Esto se relaciona en una parte con los niños, con las mujeres y con los ancianos, que es como la parte que nosotros identificamos como la parte frágil de la humanidad, ¿sí? Ya que ellos poseen o menor fuerza o es un grupo de personas en el que ya no está esa fuerza, ¿sí? Un ejemplo, un niño es vulnerable frente a ser maltratado por un adulto, ¿sí? O no tiene la misma capacidad de fuerza o de esfuerzo de un adulto. Entonces lo vemos como vulnerable, ¿sí? La segunda parte es que una persona también puede ser vulnerable en circunstancias que atraviesen en su vida, ya no de una manera física, sino de una manera emocional. Entonces eso produce crisis en las personas, ¿sí? En el caso que lo que estamos viviendo en este tiempo, que se presenta la muerte de un ser querido, la separación de una persona que nos es cercana, puede ser en una relación que se termina, en el caso de un divorcio o una separación, ¿sí? También se puede dar en las personas que viven circunstancias por su quebranto de labores o por su parte económica. Entonces, son personas que están vulnerables, ¿sí? O que se pueden herir con facilidad en cosas sencillas. Y la tercera y última parte es cuando se presenta la vulnerabilidad de acuerdo a las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas, de educación, ¿sí? Hacia las otras personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es en lo que se ve una parte de la humanidad en frente a la sociedad, en que no tenemos las mismas condiciones, ¿sí? De pronto no tenemos las mismas posiciones, entonces unas personas somos más vulnerables a otras estancias, en el caso de las personas que han adquirido una mayor preparación o que tienen mayores conocimientos o que han tenido una mejor educación. Entonces eso nos ve, a algunos se puede hacer vulnerables a la parte de acceder a un trabajo, a la parte de acceder a diferentes beneficios delante de la sociedad, y es lo que conocemos como la desigualdad en la sociedad, ¿sí? Es como esta parte que afecta el ser vulnerables. No solo es la parte de nuestros sentimientos, sino que todos, de una manera u otra, somos vulnerables en algo, ¿sí? El hombre fuerte que nos presentaban en un tiempo ante la sociedad, esos hombres que no lloran, ¿sí? De una manera u otra eran vulnerables, ¿sí? Había un momento en su vida en que se tenía que ver esa parte del ser vulnerables, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces, es lo que toca al ser humano, ¿sí? Y eso especialmente delante de Dios, ¿sí? Porque Dios es todopoderoso, ¿perfecto? ¿Sí? Y Él lo que hace es trabajar en esas partes que son vulnerables, ¿sí?
Vulnerables es que presentan algún detalle, alguna forma en la que se puede mostrar su debilidad, ¿sí? Y nosotros lo vivimos, no sé, en situaciones, en circunstancias, ¿sí? Nosotros tenemos un caso así como especial, creo que es el hermano John Madrid, ¿no? Hermano John Madrid, que aunque él quiere llorar, no puede llorar, ¿sí? Eso es algo que pasa en él, ¿sí? El hermano dice, hermano, yo no es que yo no es que no quiera llorar, ¿sí? En situaciones o circunstancias, solo que no puedo, ¿sí? Por una situación de él, no lo puede hacer, perfecto. Pero eso no quiere decir que el hermano no sea vulnerable en algunas situaciones, perfecto. El hecho de que no pueda expresar con unas lágrimas una situación no quiere decir, el hermano decía, hay momentos donde yo me puedo deprimir, perfecto, ¿sí? Puedo sufrir de situaciones de desánimo, ¿cierto? Y así creo que todos los seres humanos somos así, solo que hay algo en el ser humano y es que nos da vergüenza, ¿sí? Nos avergonzamos, ¿sí? No nos gusta que los demás nos vean débiles, ¿sí? Eso ese es el ser humano que está en este mundo, ¿sí? Queremos mostrarnos duros, queremos mostrarnos que todo lo dominamos, ¿sí? Que tenemos situaciones que no se escapan de nuestro control, ¿sí? Como decía el Chapulín, ¿no? Lo teníamos todo fríamente calculado, ¿sí? Pero resulta que la frivolidad no va con Dios, ¿sí? A Dios no le molesta que nosotros nos mostremos en debilidad, ¿sí? Es más, el apóstol Pablo dice que Dios se muestra en él en sus debilidades, ¿cierto? ¿Sí? Es lo que nosotros podemos permitir de Dios. Bueno, a veces nos cuesta, hay situaciones donde nos cuesta y hoy nos vamos a mover. De pronto usted va a tener algunas cosas que me podría ayudar o las puede colocar allí para su recuerdo, para su enseñanza. Y yo solo, por la extensión de la palabra, solo puedo tomar algunas partecitas, ¿sí? Y darles una aplicación. Perfecto. Pero en esta parte vamos a ver cómo a través de esta palabra del Señor podemos ver personajes que eran fuertes y Dios los utilizó no en su fuerza, sino en su debilidad. Y podemos ver personajes donde eran débiles y Dios los utilizó y les dio fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una manera u otra fueron vulnerables. Fueron vulnerables al pecado, fueron vulnerables a la sociedad o fueron vulnerables a la cultura en que estaban, así como nosotros que también podemos vivir esta parte. Bueno, entonces, lo contrario a vulnerable es invulnerable, ¿sí? Es el lado que se da, ¿no? ¿Sí? Invulnerable es fuerte, insensible. Es decir, que la persona invulnerable posee la capacidad de soportar o resistir pérdidas, daños, sufrimientos o cualquier amenaza ante un momento determinado, ¿sí? Y entonces yo no sé, yo preguntaría esto, ¿cuántos de los hermanos que están aquí son invulnerables? ¿Hay algún hermano que sea invulnerable? Que levanta su mano y dice, sí, yo soy invulnerable, ¿sí? ¿Alguno? No vi bien si alguno levantó la mano, ¿sí? No, ¿cierto? Creo que no. Creo que todos de una manera u otra somos, y gracias a Dios, somos vulnerables, ¿sí? Somos vulnerables a las situaciones, a las necesidades. ¿Perfecto? ¿Sí? A veces podemos decir que no, pero vamos a verlo un poquito después a través de la palabra. Bueno, el hermano nos compartía la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, los versos 12 y 13, donde está el apóstol Pablo hablando, ¿sí? El verso 11, yo creo que miremos el verso 11, dice, y todo esto le sucedió a nuestros antepasados, dice el apóstol Pablo, como un ejemplo para nosotros, ¿sí? Para eso está puesta esta palabra, para eso están estas enseñanzas, ¿sí? Como un ejemplo para nosotros. De pronto en las situaciones que no debemos estar, las que sí debemos estar y otras que debemos padecer y debemos sufrir, porque está dentro de la naturaleza y también pueden ser un propósito de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces dice, esto fue expuesto como advertencia para los que vivimos en los últimos o en estos últimos tiempos, dice el apóstol Pablo. Y aún nosotros en este tiempo podemos
tomar estas palabras del apóstol y decir que en esta realidad, en este mundo actual en el que estamos, también esta palabra, estas escrituras son puestas como una advertencia, ¿sí? Para nosotros. Dice el verso 12, así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes, cada uno de nosotros, no hemos pasado por ninguna prueba que sea humanamente soportable, o que no sea humanamente soportable. ¿Perfecto? Y pueden ustedes confiar en Dios, dice, que Él no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, dice el apóstol, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. ¿Sí? Y qué bueno que usted, hermano, en esta tarde se pueda llevar esas palabras ahí en su corazón. Y en este tiempo, en este medio de situaciones, de tantas cosas, podamos tener clara esta palabra en nuestra vida. ¿Sí? Independiente de las circunstancias, de los momentos, de las cosas que se estén sucediendo y que estemos viviendo, ¿sí? Cuando llegue el momento, Dios nos va a dar la manera de salir. ¿Perfecto? ¿Sí? Ahorita no es porque Él no pueda, sino simplemente porque el ser humano no se ha hecho vulnerable a Dios, sino que simplemente en su fuerza y en su pensamiento, el ser humano como independiente quiere solucionar todo, ¿sí? Pero gracias a Dios nosotros, de una manera u otra, los que nos llamamos hijos de Dios, estamos allí en las manos de ese que es todopoderoso. ¿Para qué? Para darnos esa salida y para que en estas pruebas, en estos momentos de dificultad, soportemos. Y Él nos va a dar la salida. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces nosotros debemos tener eso en claro. ¿Por qué no se da esta parte? ¿Sí? Les comentaba en la mañana, hay personas, inclusive los mismos hermanos, que algún hermano o alguna persona se equivoca o comete un pecado o una falta y no reconocen que cada uno de nosotros también podemos caer o podemos tropezar o podemos cometer una falta también, ¿sí? Entonces, simplemente juzgamos, ¿sí? O criticamos, ¿sí? O nos ufanamos de que nosotros no, ¿sí? Y el apóstol, vamos a mirar en Romanos, el capítulo 7 de Romanos, ahí cerca donde estamos. Romanos, el capítulo 7, el verso 20. Romanos capítulo 7, verso 20. Dice el mismo apóstol Pablo, ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino quien lo hace, el pecado que mora en ¿dónde? En mí, El pecado que mora en nuestro hermano, ¿sí? en nosotros. El pecado que mora en la hermana Nelly, gracias a Dios por la hermana, porque el pecado solo mora en ella, ¿cierto? Entonces, no, el apóstol dice el pecado que mora en mí, ¿sí? Perfecto. ¿Y usted cree que ese pecado mora en usted, hermano? Sí, hermanos, sí, es nuestra lucha. Esa es la vida en Cristo que estamos viviendo, ¿perfecto? En que día a día tenemos esta batalla, en que nuestro espíritu quiere hacer una cosa y el Espíritu de Dios está obrando para tomar ese control en nuestras vidas, ¿perfecto? Entonces es bien importante eso. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo hace ese Espíritu de Dios en nosotros? Pues Él coloca esa gracia de Dios para que en esas partes que somos débiles, entonces seamos fortalecidos por medio de ese Espíritu. ¿El enemigo qué hace? Aprovecha esa debilidad. Nos atrae, dice, no, nos engolosina, decía una enseñanza, decía, coloca las golosinas. ¿Qué pasa a usted, hermano, cuando usted ve golosinas? A ver, deben ser las hermanas, cuando ven esas paletas, esas propagandas de las paletas de chocolate, rellenas de fresas, con salsita de arequipe, ¿sí? ¿Qué siente uno? ¿Sí? Deseo la Uy, tentación. siente uno ya, quiere uno salir, ya algún hermano se fue por ahí a comprar una paleta, ¿cierto? Y inclusive la paleta tiene ese nombre, se llama tentación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eso produce ese dulce, porque no vamos a decir que el pecado es amargo en el inicio, el pecado es amargo después. Me acuerdo mucho del hermano Guillermo Sánchez en Bucaramanga,
algún momento me proveyó un remedio que sabía horrible, o sea, era una cosa terrible. Y entonces yo decía, uy, no, hermano, es que ese remedio que usted me dio, sí, decía yo, para que me lo hubiera preparado un enemigo. Eso sabe horrible, hermano. Y él me decía, mire, hermano, tenga en cuenta que lo amargo se vuelve dulce, ¿sí? Y es mucho mejor a que lo dulce se vuelva amargo, ¿sí? Entonces, al principio de nuestra vida en Cristo, las cosas pueden parecer amargas, porque el pecado es muy dulce, ¿cierto? Pero al final vamos a descubrir que eso amargo, Dios le va a dar ese sabor agradable en nuestra vida, ¿perfecto? Entonces, Amén. pero para eso tenemos que movernos en esta parte de estar confiados en Dios. Eso es ser vulnerable. Ese es estar dispuesto en esta parte para el Señor. ¿Perfecto? Entonces, el apóstol nos hace esa aclaración, dice, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Sí, a veces hacemos cosas que no queremos hacer, ¿sí? Y sí, a veces hay situaciones donde obramos, donde hablamos, donde nos comportamos de la manera que no lo quisiéramos hacer, pero simplemente son momentos en que ese enemigo, ese pecado, toma posesión en nosotros. ¿Perfecto? 3 enemigos que tenemos que podemos reconocer en nuestra vida en Cristo. El enemigo, el diablo, este mundo en el que estamos viviendo y nuestros propios deseos, nuestra propia carne. ¿Perfecto? Eso es lo que obra en nosotros, ¿sí? Eso es lo que obra en nosotros. Y a veces nos muestra fuertes, ¿sí? Pero en un momento nos damos cuenta de eso que estamos perdiendo en Dios y nos lleva a un momento de debilidad delante de Dios para reconocer que nada podemos hacer si Él no está junto a nosotros. ¿Perfecto? Hoy hablábamos de David en la mañana y ahorita lo podemos recordar. Sí, inclusive yo recuerdo las palabras del hermano Álvaro hace 8 días en el mensaje y no sé cuántos en un momento criticamos a David, ¿cierto? Leemos la palabra allí en Samuel y leemos y decimos, y en el tiempo de la guerra, ¿sí? El rey se quedó en la casa, ¿cierto? ¿Sí? Y salió al terrado, ¿sí? A recrearse, ¿cierto? Y nosotros hasta tomamos la posición y decimos, uy, ese David, imagínese, manda su ejército, pero él se queda allí. Claro que hoy recordamos que como el rey podía hacer lo que se le daba la gana, ¿cierto? Aunque no literalmente es así, ¿sí? Solo que el rey, por el pensamiento de ser rey, pensaba que podía hacer lo que quería, ¿sí? Pero tenía una, eh, vamos a decir, como un stop ahí, que era la palabra de Dios. Perfecto, nosotros también, como seres humanos, podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Si alguno de ustedes se quiere levantar aquí de esta reunión y se quiere ir, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque usted está en su libertad. Perfecto, ¿sí? Pero si estamos tomados de la palabra de Dios, entonces, decía el hermano Álvaro, estos tiempos, estos momentos delante de una pantalla son difíciles, ¿sí? Sentarnos delante de una pantalla, tener estos momentos de estar en nuestros hogares, de pronto en espacios pequeños, donde tenemos que compartir 4 o 5 personas, se ven choques, pero gracias a Dios estamos tomados de su palabra. Entonces no nos es difícil obedecer, no nos es difícil compartir, ¿perfecto? Pero el mundo, la sociedad, sí lo ve como un problema. ¿Por qué? Por el pecado que mora en el ser humano, ¿sí? Entonces dice el apóstol, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿sí? El verso 21 de ahí de Romanos 7 dice, me doy cuenta, perdón que se me movió esto aquí, el 21 dice, me doy cuenta que, a ver, que se me fue esto, ya. Me doy cuenta que aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance, ¿sí? Esta versión me pareció interesante por eso, ¿no? ¿Sí? Porque aunque yo queriendo hacer el bien, ¿qué encuentro a mi alcance? El mal, ¿cierto? Y somos vulnerables a esa parte, ¿cierto? Delante de este mundo que llamamos caído, ¿sí? Somos vulnerables, ¿por qué? Porque, hermano, usted piensa en hacer algo bueno y no encuentra quien lo apoye, ¿sí? Usted en estos tiempos de dificultad, busque personas para que se unan y oren por las necesidades que hay en las familias y no encuentra personas. Las encuentra, aunque están, le decía yo a los hermanos anoche, aunque están en las casas, están como ocupados,
Tienen cosas que hacer. Están ocupados en una cantidad de cosas. ¿Perfecto? Sí. Pero vaya, busque personas para el mal. Organícese una fiesta clandestina, hermanos. Organícese una fiesta, hermano Elber, allá en Bucaramanga. ¿Sí? Organícese una fiesta clandestina a ver si no le sale gente, hermano. ¿Sí? Para ir. Ahí sí no hay ningún problema. ¿Perfecto? Entonces el apóstol está diciendo, para lo bueno, ¿qué pasa? Me es dificultad. Pero para lo malo lo tengo ahí al alcance, me es fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos buscamos en la fuerza en eso, en lo que a nosotros nos gusta, en lo que nos despierta placer, lo que hace que nuestro cuerpo se sienta bien, ¿sí? Y eso que hace, pues alimenta nuestro orgullo, ¿sí? Y nos sentimos mejor, no nos sentimos oprimidos, ni nos sentimos que tenemos que hacer algo que nos cuesta, sino simplemente que lo hacemos y listo. ¿Sí? En un tiempo en la sociedad se volvió una frase que decían, relájese y disfrútelo. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer usted en este mundo? Relajarse y disfrutar, porque no sabemos mañana qué va a pasar. Entonces, que no digamos, no pudimos conocer, no pudimos comer, no pudimos disfrutar, sino que usted, este mundo está puesto para eso, para que usted se relaje y disfrute. Y resulta que no, la palabra de Dios dice que estamos en una guerra, estamos en una batalla, ¿sí? En el espíritu, ¿sí? ¿Para qué? Para que se establezca el reino de Dios. Perfecto. Y eso significa sacrificio, eso significa esfuerzo. Por eso es que nosotros, aparte de discípulos, somos soldados en Cristo. Perfecto. ¿Por qué? Porque hacemos parte de este ejército espiritual. ¿Sí? Porque cuando vemos las dificultades, nos ponemos en la primera línea de batalla para orar, para que no sea el enemigo el que tome la ventaja, para que no sea el enemigo el que esté dañando los hogares, para que no sea el enemigo el que esté dañando las relaciones personales, sino que sea Dios el que esté gobernando allí. ¿Perfecto? Pero en la medida que la sociedad se ha ido relajando, entonces el enemigo ha tomado ventaja en esa parte. Tanto que ahora podemos estar en una sociedad donde los hogares ya no son hogares formados como lo dijo Dios, sino que son hogares disfuncionales, ¿cierto? Y estamos conviviendo con esa parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una manera u otra nos hicimos vulnerables a los sentimientos y a los deseos de la sociedad. Perfecto, entonces usted ya no puede decir nada, usted ya no puede hablar nada. Me causó curiosidad algo. En la Argentina, ¿sí? En la Argentina, una palabra de cariño hacia una persona es que le dicen negrito, ¿sí? Hay una parte en Argentina donde el cariño a una persona, entonces le dicen negrito, ¿sí? Entonces, el hermano del Verbay y hay lugares donde le dicen mi negrito, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Y resulta que un hombre en un lugar, creo que es un futbolista, le dijo negrito a otro y entonces se volvió un problema, ¿sí? O sea, ya lo trataron de racista, lo trataron de una cantidad de cosas, ¿sí? Ah, perdón, en Uruguay me dice el hermano Madrid, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se le volvió la vida a cuadritos a este pobre tipo, ¿sí? ¿Solo por qué? Porque la sociedad está allí, en primera línea, mirando cómo puede quebrantar al otro ser humano, ¿sí? Exigiendo derechos, exigiendo cosas, ¿cierto? Cuando Dios nos dice que debemos es estar atentos a su palabra y vivir conforme a ella. ¿Y cómo nos cuesta eso, hermanos? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta esta parte? Por eso Dios, en su palabra, colocó muchas cosas, hermanos, y yo solo voy a tomar hoy 3 ejemplos, ¿sí? De personas, de seres que Dios tomó, uno en su debilidad y lo llevó a la fortaleza conforme a Dios, y otro en su fuerza y lo llevó Dios hasta la debilidad para que reconociera el propósito de Dios. El primero todos los conocen, no les voy a decir nada nuevo, algo que usted no conozca, hermano, no, simplemente esta palabra, como dice, es para que la estemos recordando, ¿sí? Y entonces usted la va a recordar. El primer personaje del que le voy a hablar se llama Gedeón. ¿Recuerda usted a Gedeón, hermano? ¿Sí? ¿Ha leído Gedeón? Si usted va de pronto por ahí al libro Los Jueces, ¿sí? En el capítulo 6 va a descubrir que aparece un hombre que se llama Gedeón, ¿sí? Entonces vamos a ir allá en esa parte. Bueno, Jueces capítulo 6. Jueces el capítulo 6.
Vamos a mirar el verso 1. En esta parte que siempre la recordamos y la leemos, ¿no? ¿Sí? Dice el verso 1. A ver, hermana Marixa, ayúdeme por favor con esa lectura. Sí, señor. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Eso, perfecto. Aquí aparece un pueblo que son los madianitas. Perfecto. ¿Qué están haciendo con el pueblo de Dios? Lo están Acabando. oprimiendo, ¿cierto? Y se lo están oprimiendo, se están aprovechando de ellos. ¿Qué hacía este pueblo? Como ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué pasó? Los dejó, se apartó, ¿sí? Aquí viene algo interesante, hermano. Cuando usted está haciendo algo que no está conforme a Dios, Dios no está con usted, ¿sí? Dios está aparte, ¿sí? No que Dios ya no pueda hacer, sino que Dios se hace a un lado, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en Romanos, y los dejó, ¿sí? Los dejó a sus deseos, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no estamos conforme a Dios, así usted vaya a una iglesia, así usted cargue la Biblia, así usted la conozca de pasta a pasta, si usted no está conforme a los parámetros de la palabra de Dios, no está viviendo en esa obediencia, entonces ¿Dios qué hace? Se aparta, ya no obra en nuestra vida. Perfecto, eso hizo con este pueblo, ¿sí? Entonces, dejó que los madianitas, ¿sí? Oprimieran este pueblo, ¿sí? Que se aprovecharan de ellos. Ellos cultivaban algo y ¿qué hacía este pueblo? Iban y se robaban las cosechas, les quitaban el alimento, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces dice, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, ¿sí? Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, ¿sí? Pero vamos a ir al verso 11. Que todo esto ya lo hemos leído, entonces vamos a ir al verso 11, ¿sí? Perfecto. Verso 11. A ver, hermana Nelly. Dice, entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joas, que era del clan de Abiser Gedeón. Ajá. Gedeón, el hijo de Joas, estaba limpiando el trigo a escondidas en un lugar donde se pisaba la uva para hacer vino para que los madianitas no la vieran. Ok, en un lagar, ¿sí? En un lagar. Yo sé que ese es un lugar, pero se llama un lagar, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces, miren esta parte, hermanos. Lo que hace estar desconectado de Dios. En donde se pisa la uva, ¿sí? ¿Para qué se pisa la uva? Para sacar el jugo. Dice la hermana Rosalba, para hacer el vino para la cena, ¿sí? Que la hermana cada año pisa las uvas ¿sí? Entonces, en ese lugar, en el lagar que se pisaba la uva, ¿sí? Está un hombre, ¿y qué está haciendo? Sacudiendo el trigo. Sacudiendo el trigo. ¿A dónde se sacude el trigo? En la era. Afuera, en el campo abierto, ¿cierto? En la era. Sí, bien, hermana Teófila, en la era es el lugar que se destinaba a campo abierto. En alguna vez en un ayuno vimos las eras, las diferentes eras que había, ¿cierto? Entonces, el lugar allí donde se sacudía el trigo, donde se hacía, creo que se llama la vendimia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, sacudían, entonces se separaba la paja del trigo. Perfecto, ¿sí? Y tocaba hacerlo yo no sé si usted alguna vez ha tenido un tapete, hermano, por 5 años que no lo ha barrido, y lo va a sacudir. ¿A dónde lo sacude? Afuera, que le caiga la tierra al vecino, ¿sí? ¿Listo? Ahora imagínese si usted sacude ese tapete dentro de su casa. Uy, ¿Qué pasa? no. Pues ahora imagínese que Gedeón está haciendo eso. Está allí en una cueva, ¿sí? Sacudiendo el trigo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está temeroso, porque está cobarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desconectó de Dios, ¿cierto? Pero Dios, a este pueblo, dice esta palabra que cuando este pueblo clamó a Dios, entonces Dios volvió a colocar sus ojos sobre ellos, ¿cierto? Y aparece allí. Vamos a mirarlo en verso 13. Verso 13. Recuerden que estamos en Jueces 6 y vamos a ver el verso 13. ¿Perfecto? Hermana Lenis.
13, hermano. Sí, Gedeón le 13, gracias, respondió. hermano. Gedeón le respondió: Sí, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ok, perfecto. ¿Listo? ¿Sí? Recuerden la escuela de esta mañana. ¿Sí? Entonces, Gedeón, ¿qué pasa? Gedeón está siendo transparente. ¿Con quién está hablando Gedeón? Con el ángel, ¿cierto? Sí. Entonces, dice que probablemente este ángel se presentó de una manera de hombre, porque si Gedeón hubiera visto el ángel directamente allá encerrado, se hubiera aterrorizado, ¿sí? Pero de una manera u otra, pues es la presencia de Dios allí, ¿cierto? Pero Gedeón, ¿sí? Que recibe una palabra de Dios, ¿sí? Le dice, varón esforzado y valiente, ¿sí? ¿Perfecto? Sí, recuerda eso, hermano. Por eso le estoy diciendo que estoy acudiendo a que usted ya conoce un poco esta palabra. Bueno, dice, varón esforzado y valiente, ¿sí? Y Gedeón, como tiene el ángel de Dios ahí, y como es tan confiado en Dios, y como estaba el pueblo clamando para que Dios viniera, pero Gedeón no da la respuesta que uno esperaría, ¿cierto? ¿Sí? Sí, no hace como Isaías, que dijo, Señor, heme aquí, envíame, ¿sí? Perfecto. Sino que sintió temor. Pero aparte de eso sintió valentía, ¿sí? Pero una valentía que tenemos todos dentro, ¿no? Para reclamar, ¿sí? Para exigir. Entonces dijo, bueno, y si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Sí? Lo que comentaba mi esposa en la mañana, que uno podría pensar, ¿no? ¿Sí? Dice, bueno, y si Dios está con nosotros, entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Los que conocen esta parte, la hermana Betty con el hermano Jesús tenían su empresa de una manera buena y entonces entraron los malos y los amarraron y los tuvieron allí y uno diría, bueno, y si la hermana está en Dios, ¿por qué? ¿Sí? Y viene otro hermano que es muy sabio y entonces aplica como hacía el pueblo de Israel. Cuando sucede algo malo es porque hay ¿qué? Pecado. Porque hay un pecado, ¿sí? Ese es el ser humano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos queremos ver vulnerables delante de Dios, ¿sí? Y usted conoce esta historia, hermano, y entonces ahora Gedeón va a venir aquí a tener vamos a decirle, una especie de puja con este ángel y entonces con Dios y le va a decir, bueno, si tú haces esto, entonces si pasa esto, entonces ahora pasó esto, bueno, entonces si vuelve a pasar esto, perfecto. Pero al final de la historia de Gedeón, ¿qué vemos? Que Dios obró, perfecto, que Dios utilizó toda esa debilidad, toda esa cobardía de Gedeón, la utilizó y Gedeón de una manera u otra se dejó utilizar por Dios y dio un resultado en el que, ¿se acuerda cuántos años de paz hubo allí en Israel mientras estuvo Gedeón? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Sí, a ver, hermano Álvaro. 40 años. 40 años, ¿cierto? 40 años, ¿sí? ¿De qué? De paz. 40 años en que Dios estuvo allí. Pero dice después, y cuando ya no estaba Gedeón, el pueblo volvió y, ¿sí ven? Esa es la parte del ser humano, ¿sí? ¿El propósito de Dios cuál es? El propósito de Dios no es que en nuestra debilidad nos hagamos fuertes. El propósito de Dios es que mantengamos esa fortaleza en Dios, en todo el resto de nuestra vida, ¿sí? A Dios no le interesa que usted venga 5 años a la iglesia, ¿sí? Que usted haga 3 discipulados. Eso no es lo que le interesa a Dios. A Dios le interesa que usted persevere, hermano, que usted permanezca independiente de las circunstancias, de las situaciones, de los momentos. Que si su familia ya no está, hermanos, eso no es problema de Dios. Dios dice, con todo yo te abrazaré y te doy una nueva familia. Que su esposa ya no está, hermanos, eso no es problema. Dios nos fortalece y Dios nos lleva. ¿Perfecto? A Dios lo que le interesa es que usted se mantenga fuerte delante de Él, dependiendo de Él. ¿Perfecto? No en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. ¿Perfecto? Eso es bien importante. Cuando nosotros nos hacemos débiles, ¿qué pasa? Dios nos fortalece. Amén.
Dios nos cobija con su bendición, ¿sí? Y yo no sé si yo soy abusivo en esta parte, pero puedo preguntarle a muchas personas. Hermana Marina Arteaga, la hermana Marina Arteaga tuvo un momento en debilidad en que un ser humano le dijo, mire, mija, usted ya este mundo no lo va a ver más, ¿sí? Pero Dios obró de otra manera, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces, de esa debilidad que pasó, la hizo fuerte, y ustedes ahora conocen a la hermana Marina Arteaga de una manera alegre, que uno dice, esta hermana a veces se le pasa la mano, es terrible, pero ¿es por qué? Porque la hermana tiene ese gozo de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque ella lo conoció, porque así como Job, ya no dio oídas, sino que lo vio obrar en su vida. ¿Perfecto? ¿Sí? La hermana Rosalba, en una situación natural para este mundo, ¿sí? Donde puede quedar ella sola, ¿sí? Donde de pronto un propósito, había un proyecto de vida allí, pero no se dio porque hubo una debilidad, porque se vino un pecado, perfecto, quedó la hermana sola, ¿sí? Y la hermana no se echó a morir. Sí, yo sé que la hermana debió sufrir, debió tener momentos de dificultad, de tristeza, pero ella se fortaleció en el que todo lo puede, ¿sí? Y ustedes ahora pueden ver a la hermana Rosalba a través de los años como firme en el Señor. Perfecto. Y así yo creo que cada uno podríamos dar nuestra historia, podemos dar nuestro momento en el que nos fuimos débiles y dijimos, bueno, y si Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué? ¿Cierto? Pero ahora con el paso del tiempo nos damos cuenta por qué, ¿sí? Porque Dios tenía otro propósito, porque el propósito de Dios no era que nos quedáramos allá en el mundo, sino que el propósito de Dios era que nosotros fuéramos vulnerables delante de Él, ¿sí? Y dejáramos que Él se encargara, que Él tomara el control, que Él nos llevara, ¿sí? Con su mano poderosa. ¿Perfecto? No porque usted sea muy inteligente, ¿sí? Vamos a ver esa parte, porque a veces decimos, no, es que nosotros somos muy inteligentes, ¿sí? Como le dice la hermana, por aquí se me perdió en la pantalla, a ver si la encuentro. La hermana, ¿saben cómo le dice la hermana Marisa al hermano Elber? Don Abeja, ¿sí? Don Abeja. Y nosotros a veces somos así, nos creemos Don Abeja, ¿sí? Todos lo sabemos, aplicamos la palabra a cosas, a situaciones y dijimos, sí, es que esto es así, ya está. Pues vamos a ver un hombre que a nuestro parecer, en nuestro pensamiento, sería Don Abeja, ¿sí? Y vamos a ir mismo en Jueces, ¿sí? Son los dos personajes que tomé, están en los Jueces, ¿sí? En Jueces el capítulo 13 y usted ya va a saber de quién estamos hablando. ¿Perfecto? Jueces el capítulo 13, ¿sí? Y vamos a ver el verso 1, ¿sí? Aquí podemos descubrir situaciones que también son vulnerables en el ser humano, ¿sí? Mujeres, hay mujeres en esta sociedad, en este mundo, aún aunque uno no lo creyera en este tiempo actual, hay mujeres que sufren porque son estériles, porque no pueden tener un hijo, ¿sí? Y su vida a veces se va en ese pensamiento, en que no pueden tener una familia, un hogar conforme ellas lo quisieran, ya sea por la decisión de un hombre o por una parte física, ¿sí? Pero se da esta parte. Y aquí en esta historia, en el capítulo 13 de los Jueces, aparece un personaje. Pero hay algo particular, ¿sí? ¿Qué ven en particular en el verso 1? ¿Sí, hermana Clara? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Bien, hermana, y usted lo lee perfectamente, porque uno no lee, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Perfecto? ¿Y Jehová qué pasó? Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Perfecto. Ahora viene un pueblo que son los filisteos. ¿Perfecto? Si usted se toma, así como dice el hermano Álvaro, usted se toma su tiempo en esta semana, hermano, se lee este libro de los Jueces, se va a dar cuenta de los pueblos que permitió Dios que oprimieran allí a este pueblo de Israel, cada uno con su significado, cada uno con su sentido, perfecto, pero en esta oportunidad vienen los filisteos, ¿sí? Y ya no por 7 años como sucedió en el tiempo de Gedeón, sino que dice 40 años, ¿sí? Imagínense usted, hermanos, esa opresión tan tremenda, ¿sí? ¿Sí? Los entregó en manos de los filisteos por 40 años, ¿sí? Perfecto. Y de pronto hay personas que dicen, yo vivo lo mismo en mi matrimonio, llevo 40 años casado, ¿cierto? ¿Sí? Viviendo esto, haciendo, padeciendo. No, hermanos. Si usted ha pensado eso, hermano, usted todavía no sabe lo que es vivir oprimido por un pueblo. Y si usted se toma un tiempo y descubre cómo eran los filisteos, se va a dar cuenta. Inclusive, si usted se acuerda de un filisteo que tenemos ahí en la mente y que le damos gracias a Dios por David, era por Goliat,
¿cierto? Dice que los filisteos eran un pueblo malo, o sea, eran terribles, ¿sí? Perfecto, ¿sí? La hermana ahí me va llevando el control del tiempo, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? Aquí ahora aparece este pueblo filisteo, ¿sí? Pero Dios en su misericordia dice que volvió a escuchar, vamos a ver el verso 8, ahí del capítulo 13, verso 8, ¿sí? Perfecto, verso 8, listo. A ver, hermano Faber, bienvenido. Es bueno verlo, hermano. Bien, dice, entonces Manoah dijo al Señor en oración, yo te ruego, Señor, que envíes otra vez ese hombre a nosotros, para que nos diga lo que debemos hacer con el niño que van a hacer. Ok, perfecto. Miren esta parte, hermanos. Ustedes ya conocen lo de arriba, ¿no? Pero ahora uno dice, estos padres, si usted ya conoce la historia, Dios le dijo a esta mujer, le dijo, vas a tener un hijo y tienes que no vas a hacer esto y esto y esto. Perfecto, ¿sí? Y después entonces su esposo dice, bueno, cuando aparezca otra vez, dígale que hable conmigo. Y él va y lo busca, le dice, bueno, tú nos dijiste esto, pero aquí en el verso 8 hay algo particular, hermanos, ¿sí? Dice que este hombre oró a Jehová, ¿sí? Y le dijo, te ruego que el hombre que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe, ¿sí? Lo que hayamos de hacer con quién? Con el niño que ha de niño que ha de nacer. nacer. Perfecto, ¿sí? ¿Listo? Qué tremendo, ¿no? Y si conocemos la situación de Sansón, es del que estamos hablando, entonces nos damos cuenta que desde antes de que naciera, ¿qué pasaba? Dios ya tenía un propósito con Sansón. ¿Perfecto? ¿Sí? Estaba predestinado para una labor, ¿cierto? ¿Sí? Y pues ya vemos la historia, la conocemos, pero vamos a mirar ahí arriba hasta perdón, abajo, al verso 25, el último verso del capítulo 13. ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Listo? Ok. A ver, hermana Amanda, a ver si ya arreglamos tu audio. Para que no pases en blanco hoy. A ver, ábrenos tu micrófono. Jueces capítulo 13, verso 25. Ahora sí te escuchamos. Ya, hermano. 13:25. Sí. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Ok, perfecto. Qué emoción, ¿cierto? O sea, eso es tremendo. O sea, dice, uy, qué tremendo este capítulo, ¿sí? Una mujer que no podía tener hijos y entonces Dios le da el privilegio, tiene un hijo con unas especificaciones. Dios, yo me imagino, yo pienso en María, ¿sí? La madre terrenal de Jesús, y cuando el Espíritu le dijo, bendita tú, y vas a tener un hijo y tan, perfecto. ¿Y María qué pasó? En medio de todo lo que iba a pasar, se emocionó, o sea, se sintió alegre y dijo, uy, qué bueno, perfecto. Y yo me imagino que esta mujer también. Y ahora, aparte de esto, en el último versículo además dice, ¿y el Espíritu de Jehová qué pasó? Comenzó a manifestarse ¿en quién? En Sansón. ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Sí? Comenzó a manifestarse en Sansón, ¿cierto? Y uno dice, uy, qué tremendo. Pero ahora pasa, hermano, al capítulo 14. Capítulo 14. Verso 1. ¿Y ahora qué pasa? Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el Espíritu de Dios sobre este muchacho? ¿Sí? Si una de las advertencias era que él debía mantenerse no contaminado, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Pues que va a empezar a hacer todo lo contrario. Entonces, no debía beber vino, pero lo vamos a ver ¿en dónde? En fiestas, tomando, emborrachándose, perfecto, ¿sí? No debía tocar cadáveres y lo vamos a ver allí osado, ¿sí? Metiéndole la mano allá a un león, perfecto, y haciendo todo lo contrario que Dios le dijo. Pero reconocemos en la palabra que este Sansón, ¿qué era? Predestinado, ¿cierto? Pero había algo que él tenía y de lo que él abusaba, que era de su fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Y así nos pasa a nosotros, hermanos.
para no vernos vulnerables, para no vernos débiles, entonces, ¿qué pasa? Nos hacemos fuertes, ¿sí? Nos hacemos fuertes. Ah, yo domino esto. Me acuerdo mucho de un hermano, el hermano Luis Alfredo Fernández, en su tiempo de su conversión, y se encontró con su amigo de la universidad, y él, en el anhelo, como lo puede tener cualquiera uno de nosotros en el inicio de nuestra vida en Cristo, dijo, yo tengo que compartirle esta verdad a mi amigo, y se fue con él, y el amigo le dijo, bueno, listo, vamos allí a un bar y usted me dice lo que me tenga que decir. Y el hermano Luis Alfredo dijo, yo sé que yo lo convenzo. Y decía el hermano, y a las 2 de la mañana salimos los dos borrachos del lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fue en sus fuerzas, se fue en sus pensamientos. A veces nosotros nos metemos en sitios donde Dios no se mete con nosotros, donde Dios no está ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere que hagamos las cosas a su forma, a su manera. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, en lo que nosotros somos débiles, delante de Dios, Él nos va a hacer fuertes. Y en lo que nos sentimos fuertes, Él nos va a volver débiles, así como Sansón. Y usted conoce la historia, hermano, y al final de la historia de Sansón, ¿qué pasa? Humillado, se burlaban de él, te engañaron, sus deseos fueron pasajeros, pero sí estaba allí delante de un pueblo que se reía de él, que se burlaba, ¿cierto? Y entonces ahora Dios, ¿qué hizo? Lo fortaleció, ¿sí? Él se conectó con Dios y dice que colocó sus manos sobre esas columnas y se empezaron a mover, ¿sí? Pero ya no era toda la fuerza que tenía Sansón, sino era la fuerza del Espíritu de Dios en ese Sansón humillado, en ese Sansón rebajado y débil, ¿sí? Y se cumplió el propósito de Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? No porque Sansón hubiera sido el mejor, sino porque al fin entendió que solo Dios era el que podía obrar en su vida. ¿Perfecto? Así pasa con nosotros, hermanos. ¿Sí? Usted puede ser débil, hermano, pero si usted se coloca vulnerable, verdadero, transparente, delante de Dios, Dios va a trabajar con esa debilidad. Dios va a trabajar con esa duda. ¿Sí? Dios va a trabajar con esa vida. ¿Perfecto? Si usted se siente fuerte, hermano, Dios le va a ir rebajando hasta que usted reconozca el nivel, así como lo hizo el apóstol Pablo, ¿sí? Reconozcamos al nivel de que todo lo que tenemos de este mundo lo damos por basura, porque para nosotros el vivir es Cristo. ¿Sí ven, hermanos? ¿Por qué? Porque nos hicimos vulnerables, ¿sí? Pablo, el tremendo apóstol, el que pedía cartas, el que perseguía, el que dominaba, el que tenía. Dios, ¿qué pasa? Simplemente lo movió un momentico y lo puso a depender de alguien, ¿sí? En un momentico, hermano, ¿sí? Así puede pasar con nuestra vida, ¿sí? Si nosotros no nos mostramos como Dios quiere, Él va a obrar de la manera que usted no se imagina, hermano, ¿sí? Entonces, ahora que es tiempo, coloquémonos vulnerables, débiles delante de Dios, reconociendo que nada podemos hacer apartados de Él, ¿sí? El último ejemplo, hermano, para terminar, es el que siempre tenemos que colocar. Jesús. Jesús. Pero este es un ejemplo diferente, hermano, y es distinto y a mí me encanta porque Jesús tenía todo el poder. Dice la palabra de Dios, dice en Hebreos, que se despojó a sí mismo de ser Dios. ¿Perfecto? Esto es más tremendo, hermanos, porque Él tenía una fuerza, Él tenía un poder que se lo merecía, que era bueno, ¿sí? Dice que esta tierra, todo lo que fue creado fue sustentado por Él. Vamos a mirarlo. Vamos a ir a Colosenses, ¿sí? Colosenses, el capítulo 1. Y a ver si lo encontramos. ¿Listo, hermanos? ¿Lo tenemos? Amén. Okay, vamos a mirar se me fue el versito aquí. ¿Sí? Miremos el verso 15. Sí. Vamos a mirar esta descripción de Cristo. ¿Perfecto? ¿Sí? Verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen de ¿quién? Del invisible. Del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ojo a esto, hermano. Ojo a esto, porque cuando nosotros nos dicen, nos hablan de todo esto, ¿en qué pensamos? En el enemigo, ¿cierto? Pensamos en el diablo, decimos, es que él es el que tiene las principados, las potestades en el aire. No, hermanos, Jesús es el que tiene el poder. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Por qué? Porque todo fue creado por medio de él. Diga eso, hermano, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, ¿sí? Tenemos que reconocer eso. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él, ¿qué pasa? Subsisten. Subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. La iglesia. Perfecto. Y si usted hace parte de la iglesia, entonces tiene que reconocer, hermano, que él es el principio, él es el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo él tenga ¿la qué? La preeminencia. ¿Por qué? La preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? Mediante la sangre de su cruz. Perfecto. Ahí fue donde ese poder de Cristo se hizo vulnerable, ¿sí? Porque se hizo hombre, dice esta palabra, ¿sí? Se hizo de carne y hueso y habitó entre nosotros como uno de nosotros. ¿Sí? ¿Sí ha leído esa parte, hermano? Eso está en la palabra de Dios. Perfecto. ¿Sí? Dice, y se hizo como uno de nosotros. ¿Cómo? Se hizo vulnerable. ¿Sí? Se hizo débil. Se hizo propenso a ser herido. ¿Sí? Y lo descubrimos por medio de la palabra cómo fue herido. ¿Sí? Lo despreciaron, lo humillaron, se burlaron. ¿Sí? Lo golpearon. ¿Sí? Lo desprestigiaron. ¿Sí? Perfecto. Estuvo ahí vulnerable, tanto que fue una cruz. Leía yo en un texto, en un libro, donde dice la vulnerabilidad de Jesús y habla de que Jesús, por el pudor en la parte de nuestra sociedad, pues, de los tiempos, lo muestran a un Cristo allí crucificado con un manto, pero dice que Jesús fue crucificado desnudo, ¿sí? Sin ninguna ropa allí, fue expuesto. ¿Sí? Perfecto. Y me acordaba yo de Adán y Eva cuando iban allí delante de la presencia de Dios. ¿Y qué pasaba? Se avergonzaban. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. ¿Sí? Y el Señor les dice, bueno, ¿y a ustedes qué les dijo? ¿Sí? Perfecto. El pecado, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? A Jesús fue todo ese pecado. ¿Sí? Todo eso es lo que nosotros no nos hicimos vulnerables y lo ocultamos y lo guardamos y lo llevamos ahí escondido en nuestras fuerzas. Todo eso fue a dar contra Jesús. Perfecto. Y fue expuesto allí, ¿sí? Y tan vulnerable fue Jesús que tuvo la separación de su Padre, ¿sí? Al punto que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? ¿Por qué? Por nuestra culpa, hermanos, por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, por todo lo que el ser humano tiene, que dice el apóstol Pablo, que es lo que mora en nosotros, ese pecado. ¿Perfecto? Pero ese Jesús, el Cristo, no le importó, no que no le valiera, ¿sí? No que no le importara, no, sino que no lo tomó en cuenta para que nosotros pudiéramos ocupar un lugar de privilegio en esa familia de Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, hermano, cuando usted se hace orgulloso, cuando usted se hace el sabio, ¿sí? Cuando usted se hace don abeja, ¿qué pasa? Que Dios se ha apartado. Dios lo entrega, llámese a los madianitas, a los filisteos o a esta sociedad. ¿Perfecto? Pero cuando nosotros tomamos la decisión de, así como David, de presentarnos honestos, transparentes delante de Dios, entonces Dios va a obrar en nuestra vida. ¿Perfecto? Y dice que lo hizo. Esta palabra dice que lo hizo. Que Jesús logró su propósito. Y quedó aquí conectado en esta palabra. Dice que a los que le creyeron, a los que le recibieron, a esos les dio el poder, les dio el privilegio, les dio la potestad de llamarse nuevamente hijos de Dios. Y adquirimos esa identidad en Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad reconocimos que necesitábamos a ese Dios todopoderoso. Perfecto. Entonces, hermanos, no despreciemos esta parte, ¿sí?
Porque Dios de la fuerza lo lleva a usted a la debilidad y de la debilidad lo va a llevar a la fuerza, ¿sí? Pero en la fuerza de Él, no en sus fuerzas, no en sus pensamientos, no en sus deseos, no en sus ideas, ¿sí? Por eso dice la palabra, de nada sirve que te levantes muy temprano, ¿sí? Y eso aplica para muchas cosas. Usted se puede levantar muy temprano a trabajar o se puede levantar muy temprano a orar, pero si usted no va en el propósito de Dios, ni en el trabajo, ni en la oración, pues Dios no va a estar allí. ¿Perfecto? Entonces, por eso decía la escuela hoy, en la aplicación decía, tenemos que evaluar nuestro modo de oración, ¿sí? Tenemos que cambiar esa parte. ¿Para qué? Para que podamos ver el obrar de Dios. Mire que este pueblo de los jueces, este pueblo de Israel, oraba y Dios ¿qué hacía? Los escuchaba, ¿sí? Pero que no necesitemos 40 años, 7 años, 15 años de opresión, de necesidades, sino que ahora que es tiempo, ahora que Dios está allí, ahora que le podemos hallar, dice la palabra, hagámoslo, hermanos, ¿sí? No esperemos a que el familiar esté enfermo, no esperemos a que el trabajo ya no esté, no esperemos a que me han pasado los años, no esperemos hasta que ya camino más con enfermedades que con los pies, sino que ahora que es el tiempo, hermano. Y el día es hoy, para que si no lo hemos hecho, evaluemos nuestra vida. ¿En qué no he sido vulnerable delante de Dios? ¿En qué no me he mostrado que soy débil? Y dejo que Dios actúe. Que ese Cristo Jesús actúe en mi vida, para que sea como Él quiere, no como yo quiero. ¿Perfecto? Eso es lo que Dios pide de nosotros. ¿Perfecto? Y vamos a recordar una última palabra que le decía a los hermanos en estos días, que la compartió un hermano, me pareció muy tremenda, de pronto a veces no le prestamos atención, ¿sí? Y lo dijo el Señor Jesús, ¿sí? Dijo, y sean mansos y humildes, ¿cierto? ¿Como quién? ¿Hermana Rosalba? Hermano, pues como Jesús. Sí, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esa parte? Porque entonces así hallaremos descanso en Él. Así hallaremos descanso, perfecto. ¿Usted quiere descansar, hermano? Amén. ¿Quiere descansar de las cosas de esta sociedad, de este mundo? Amén. ¿Sí? Vemos cómo el mundo está peligroso, ¿sí? Los tiempos son difíciles, perfecto. Pero si no buscamos la paz de Dios, no vamos a solucionar nada, perfecto. Entonces necesitamos que entre esa paz de Dios en nuestras vidas. Y solo puede entrar por medio de Cristo Jesús. Porque no hay ningún otro que pueda mediar entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús. ¿Perfecto? Y nosotros podemos estar en deuda de permitirle que entre a nuestra casa, que entre a nuestra vida, que entre a nuestro corazón. ¿Amén? Deje ya de estar pensando en la sociedad. Deje de preocuparse si WhatsApp va a estar o no va a estar. Deje de preocuparse si la selfie le quedó bien o no le quedó bien. Deje de preocuparse por qué restaurante va el hermano o cuál no va. Deje de preocuparse por la ropa, por los zapatos, por la comida, hermano. Preocúpese porque Cristo haga parte de su vida, porque Cristo esté gobernando en sus decisiones y porque nosotros vivamos bajo esa mano poderosa de Dios. Amén. Es la invitación que el Señor nos hace en esta tarde. ¿Usted quiere recibir esa invitación, hermano? Incline su rostro allí, en su casa, en su hogar, ¿sí? Les voy a dejar una tarea, hermanos, que vamos a mover en esta semana. Y es que en su tiempo de oración, el tiempo que usted tenga allí, en tener esa comunión con Dios, escoja un día, hermano. Escoja un día, el que quiera, hermanos. Escoja ese día, que no sea el sábado, ¿sí? Pero escoja un día en esa semana y escoja una hora, ¿sí? Esa va a ser su tarea en esta semana, ¿sí? Usted va a escoger un día y va a escoger una hora. En el caso de las familias, ¿sí? Con sus familiares, ¿sí? Y no sé, los que están en sus casas, usted puede también empezar a pedirle a Dios para que usted pueda tener este tiempo. Va a escoger un día que es el suyo. Yo no le voy a decir, hermano, lo vamos a hacer los miércoles, los martes, no. Un día que usted considere, ¿sí? No le voy a invadir ese espacio. Y una hora que usted quiera, sea en el día, sea en la tarde, sea en la noche. ¿Perfecto? Y semanalmente, yo creo que empezando febrero más o menos, o si podemos antes, vamos a ir compartiendo unas clases, unas lecciones, no le vamos a llamar clases, unas reflexiones, ¿sí? De estudio en el hogar, para que nosotros nos tomemos tiempo para tener momentos de estudio bíblico en nuestra casa. ¿Perfecto? Ya va en usted. Entonces, por lo menos el hermano Elber
va a acordar un tiempo con la hermana Damaris, ¿sí? Entonces el hermano Elber le dice, bueno, negrita, nos vamos a ver el jueves a las 5 de la mañana, que es cuando tengo tiempo, ¿sí? Y vamos a dedicar de las 5 a las 6 de la mañana y vamos a tener este estudio. Es un estudio que nos va a hacer reflexionar de nuestra vida en Cristo, ¿sí? Y pues involucramos una oración, involucramos un compromiso, ¿sí? Una reflexión en esta parte, ¿sí? Pero lo primero que usted va a hacer es escoger su día y su hora, ¿perfecto? Y después entonces le vamos a compartir. Cuando usted ya lo tenga establecido, les comparto la enseñanza, ¿perfecto? Para que usted la analice y la reflexione en su casa, ¿perfecto? Si usted quiere también lo puede hacer solo en su espacio, pero pues ojalá usted pueda buscar una persona, ¿sí? Dice la palabra, son mejor dos que uno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa es su tarea, hermano, ¿sí? Sencilla, no tiene que hacer nada más, ¿sí? Perfecto. Esa es la parte que tenemos. Bueno, entonces ahora sí, hermano, incline su rostro, está allí con su familia, con su pareja, hermano. Abrácela. Si está solito o solita, hermana, no se preocupe, que Dios le está abrazando. ¿Sí? Dios está colocando allí su mano poderosa. Bueno, y vamos a proponernos este tiempo. ¿Por qué? Porque ser luz y ser sal en este mundo se necesita mucho del ingrediente de Dios en nuestra vida. ¿Perfecto? ¿Sí? Eso no va a ser solo conocimiento. Esto no va a ser solo vocación. Esto va a ser ir más allá de descubrir el Dios poderoso que tenemos. ¿Perfecto? Y entonces usted lo va a ir descubriendo en su vida. Bueno, hermano, entonces incline su rostro, hermano, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Tómese un momento, hermano, ahí, unos minutos, unos segundos, y reflexione. Reflexione en que usted, hermano, hermana, se han mostrado fuertes. Aún no hemos querido entregarle ese espacio al Señor. En mi trabajo, porque es que son mis fuerzas las que mueven y traen la provisión a la casa, ¿sí? A Dios le damos gracias por la comida, pero realmente nosotros pensamos que somos los que con nuestro esfuerzo proveemos sobre esa mesa, proveemos la ropa, proveemos todo, pero es Dios el que coloca la salud, es Dios el que coloca su misericordia. O de pronto nos sentimos tan débiles que decimos que no podemos hacer algo y en esa mediocridad hemos desechado a Dios, cuando Dios aún en esa parte débil nos puede ayudar. Yo no sé en qué situación de su vida, en qué relación usted no le ha soltado esta parte a Dios, no ha permitido que Él entre. El Señor todavía está allí golpeando, esperando que abran esa puerta, pero nosotros no la hemos abierto, sino que al contrario hemos colocado esa chapa de seguridad, esa clave, y no queremos. Pero ahora es el tiempo. Y por eso, Señor, te decimos en esta tarde que perdónanos, Señor, si delante de ti nos hemos movido en nuestra fuerza, Señor, en creer que con nuestro conocimiento o con nuestro tiempo o con lo que nosotros llamamos nuestras capacidades, lo pudimos hacer mejor que tú. Perdónanos, Señor. Perdónanos también, Señor, si a veces nos sentimos tan humildes que pensamos que no podíamos hacer nada. Y no contamos con que tú, Señor, allí en lo más vil y en lo más despreciable, te muestras. Y simplemente seguimos nuestro camino. Y decimos que somos tus hijos y somos parte de una iglesia y tenemos una fe en Cristo, pero realmente lo que confiamos es en nosotros, en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Pues porque no nos queremos mostrar débiles. Porque la sociedad nos enseñó que los hombres no lloran, ¿sí? Que el ser humano no se doblega, porque cuando el ser humano se doblega se humilla. Cuando se humilla, la sociedad no lo reconoce. Pero hoy, Señor, en esta tarde, te damos gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Porque como lo dijo el apóstol, Señor, está puesta allí para nuestra enseñanza. Y para que en estos tiempos que son difíciles, Señor, tú fortalezcas allí en la debilidad y allí en la fortaleza muestres, Señor, de tu gracia y de tu bondad, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, porque han dispuesto este tiempo. Lo reconocemos, Señor. Puede cansar nuestro ser, puede disminuir nuestra fuerza, hasta pereza nos puede dar, y nos sentimos incómodos aquí delante de una pantalla, Señor. Pero hay muchas situaciones, Señor, donde tenemos que reconocer que aguantamos y que no nos sentimos débiles cuando hacemos lo que nos gusta, ¿sí? Y esto, Señor, que se nos vuelva un gusto, el estar escudriñando tu palabra, el poder orar, el poder reconocer delante de ti que nos hemos equivocado, Señor.
Y así como David, Señor, te pedimos en esta tarde que nos examines, Señor. Examínanos, Señor. Mira, Señor, estos cuerpos están delante de ti, Señor, estas vidas, para que tú nos examines, Señor. Míranos, Señor. Mira qué hay en nosotros, Señor, que está impidiendo que tú, Señor, desbordes tu poder en nosotros, Señor. Que muestres toda la gracia que tienes y que se pueda desarrollar todo ese amor que tú quieres que desarrollemos, Señor. Algo está impidiendo, Señor. Hay algo, Señor. Hay algo que nos falta. Así como ese joven rico que vino delante de ese Jesús, el Cristo, y le dijo, mira, yo he hecho esto, esto y esto, pero el Señor Jesús dijo, una cosa te falta. Y cada día, Señor, que tú nos das de vida, reconocemos que hay una cosa que nos falta. Hay algo que nos falta, Señor. Doblegar nuestro ser, Señor, quitar ese orgullo, reconocer, Señor, que tú has colocado capacidades, dones, Señor, y los estamos despreciando solo por nuestro pensamiento personal, solo por estar ocupados en nuestras cosas, Señor, y no hemos puesto la mira, Señor, en las cosas de arriba, Padre. Mira, Señor, qué hay en nosotros, Padre, te lo pedimos en esta tarde. No lo hacemos en temor, Señor, de miedo, sino lo hacemos en reverencia a ti, Señor, porque queremos ser mejores para ti. Ya estuvo bueno, Señor, de tanta palabrería, y ahora, Señor, tenemos que movernos en esta acción, Señor. Ahora necesitamos ser como ese Gedeón que dejó de poner tantas trabas y dijo, bueno, Señor, lo que ha de ser que sea, y se dispuso. Así como ese Sansón, que aún en esa humillación, en esa debilidad, sintió ahora sí la llenura de tu Santo Espíritu, colocó sus manos sobre esas columnas y derribó. Y es lo que necesitamos, Señor. Derribar aquellas cosas que nos están impidiendo, Señor, el andar de una manera cristiana verdadera, Señor. Que ya dejemos de hablar tanto y hagamos mucho más en tu compañía, Señor. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Dirígenos, Señor. Sabemos que nos podemos equivocar, sí, Señor. Pero si tú estás con nosotros, Señor, sabemos que también nos podemos levantar. Y si es en esta obra tuya, Señor, cuánto más, Padre, tú nos llevarás con tu mano poderosa, Señor. Delante de ti dejo a cada uno de mis hermanos, aquí en Bogotá, en Bucaramanga, en Villavicencio, Señor, para que en esta iglesia, este grupo de fe aquí en este país que tú nos has colocado, Señor, nos pongamos a hacer nuestra tarea, Señor. Sin temor y sin temblor, Señor. Estemos en disposición para lo que tú nos necesitas, Padre. Todo lo dejamos delante de ti, te damos la gloria, la honra, también entendiendo, Señor, las dificultades, las necesidades de mis hermanos. Pero no hay nada que no podamos llevar delante de ti, que tú, lo dice tu palabra, no nos des la salida, no nos des la respuesta, Señor. Por eso, Señor, nos disponemos delante de ti. Esta nueva semana te la agradecemos, así como la que pasamos, transcurrimos en tu bendición, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de la salud. Gracias porque nuestros hermanos que de una manera u otra se han visto afectados en estos tiempos de enfermedad, tú los sacaste adelante, Señor. Ahora mira aquellos, Señor, que están allí en los hospitales, en situaciones difíciles, que nosotros escuchemos esas palabras de estos que están allí y que dicen que esto es terrible, que esto es doloroso, Señor, y no seamos, Señor, despreciando esos consejos, sino que también, Señor, seamos cuidadosos, seamos obedientes para cuidarnos nosotros y para cuidar a nuestro prójimo, Padre. Y sabemos que tú estás delante de nosotros, Señor, y que de una manera u otra, Señor, nos estás cuidando, Padre. Nos dejamos en ti en esta nueva semana, en Cristo Jesús, dándote las gracias, Señor. La bendición para cada uno de mis hermanos, de acuerdo a tu palabra, Señor, que tú, Señor, coloques de tu gracia, coloques de tu buena voluntad, Señor. Que mis amados hermanos sean bendecidos, Señor, y que así como prosperan en sus asuntos diarios, Señor, también prospere su alma, Señor, prospere su vida espiritual, Señor. Y que así juntos, Señor, como un cuerpo bien conformado, Señor, podamos darte la gloria y la honra, Señor. Y así como ese Jesús el Cristo fue uno contigo, así nosotros también seamos uno delante de ti, Padre. Te damos gracias, oramos y alabamos tu nombre, en ese nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Paz a ustedes, hermanos. Dios les bendiga.